Hola Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Una jornada que no podíamos no comenzar con la imagen del día que ha dado incluso la vuelta al mundo. ¿Tú te puedes imaginar, Roberto, lo que debe ser estar en la boca de una ballena y ser expulsado después? Fue lo que le pasó a este joven que estaba practicando kayak con su padre. Estaban ahí en el estrecho de Magallanes, frente a las costas de Punta Arenas, cuando se encontraron con esta situación. Una ballena que por segundos tuvo incluso el kayak en la boca. Después fue expulsado. Todo esto además registrado por el padre de este joven, un joven de 24 años, ambos de nacionalidad venezolana, que registra todo este momento y con varios momentos que han llamado muchísimo la atención, partiendo por la reacción de ambos, que más allá del susto que una situación como esta les puede generar, trataron ahí de mantener la calma en todo momento. Impresionante el registro donde se ve a esta ballena que por un segundo lo mete dentro de la boca y lo expulsa inmediatamente después. Yo me puedo morir de Sole, porque ya estar ahí navegando en un kayak que es muy pequeño y ver que hay ballenas alrededor tuya, son ballenas jorobadas, ¿no? Sí, son ballenas jorobadas que aquí lo que este joven después describió como había sido ese momento, donde dice que se había sentido que algo le estaba rozando la cara, que sintió una textura babosa, según su propia descripción, y que de repente vio que estaba todo oscuro, que incluso llegó a pensar que había muerto. Una ballena jorobada hembra adulto mide 16 metros y una ballena macho mide 14 metros. ¿Sabes cuánto pesa uno de estos animales? ¿Cuánto? Puede llegar a pesar 30.000 kilos. Imagínate, este era un joven venezolano de 24 años, habrá pesado ¿cuánto? 70, 80 kilos. Imagínate que se te viene encima un animal de 30.000 metros, te come, como en la película, como en Pinocho, la película. yo te decía, imagínate, el joven de haber pensado que iba a pasar el resto de sus días en el estómago de la ballena. Pero bueno, finalmente la ballena lo escupió de inmediato. De inmediato. Con kayak y todo, ¿eh? Sí, fueron solo segundos que alcanzó a estar adentro de la ballena. Estamos viendo ahí la imagen, pero tenemos también el ambiente de este registro para que pasemos a escuchar. ¡Hey! Ya, vente. Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo, agárralo, no te subas, agárralo. Tranquilo, agárralo. Agárralo, vete para la orilla. Tranquilo. Tranquilo, ya está. Vamos a la orilla, tranquilo. Agárrate de la cuerdita. Agárrate de mi cuerdita. Pensé que me había tragado. Tranquilo, agárrate de mi cuerdita de atrás, no me tumbes. Eso, tranquilo. ¿Sabes lo que me impresiona del video? Es que el papá es el que graba. Sí. Y el papá está grabando y de repente ve que aparece, yo me río ahora, pero debe haber sido un momento de suma atención. Tragicómico. Sí, el papá está grabando y de repente aparece la ballena que se come a su hijo y no dice nada. Pero la reacción se queda callado. De tranquilidad, tranquilo, sí. le dice... Claro, pero le dice tranquilo una vez que ve que la ballena ya lo escupió, pero en un principio se queda callado, como sin saber qué había pasado, y después, claro, le dice tranquilo, agárrate del bote y ven que nos vamos para la orilla. Y esa reacción, Roberto, fue algo que el joven que terminó protagonizando toda esta escena destacó, porque él dijo que habían tenido antes cursos de técnicas de rescate, donde tenían muy claro cómo tenían que responder frente a este tipo de situaciones, no desesperarse, siempre manteniendo el control de la situación. Y también él comentó que el uso del chaleco salvavidas había sido muy importante, que fue eso lo que después le permitió poder salir a la superficie, pero que habían tomado ahí todas las precauciones y que vio cómo su padre ahí rápidamente pudo reaccionar realmente con nervios de acero frente a algo tan terrorífico como puede ser ser
tragado, entre comillas, por una ballena. Sí, eso creo que muy poca gente lo puede contar, ¿eh? Oye, yo el otro día me comí una ballena y me escupió. Imagínate. Eso no lo cuenta nadie. Pero lo más sorprendente de esta historia, no solamente es que la ballena lo escupió, sino que este joven de 24 años, venezolano, sale completamente ileso de la situación. No tenía absolutamente ninguna herida y de hecho en algunas declaraciones que dio a la prensa, él dice que si le hubiera chocado la ballena o si le hubiera chocado un delfín, por ejemplo, las consecuencias habrían sido mayores. Sin embargo, no tenía ningún rasguño, nada. Tenía que completamente ileso salió de todo esto y donde de hecho el papá le preguntaba después, ¿qué viste al interior de la boca de la ballena? Y dice, no sé, yo cerré los ojos, no vi nada, estaba todo oscuro y sentía solamente como un líquido baboso a mi alrededor. Sí, y que fue lo que comentó también aquí a Chilevisión, porque tenemos las declaraciones del protagonista de esta historia para que pasemos a escuchar qué fue lo que dijo. Y cuando estábamos llegando ya al final de ese tramo, sentí un golpe que levantó la proa del bote. Pensé que había sido una ola, pero era demasiado fuerte como para ser una ola. Y cuando volteo, siento que algo como azul oscuro, blanco, me roza la cara y que se aproxima desde la derecha y como desde arriba o desde la izquierda también. Era como que me abrazaba completamente. Y cuando me hundo y siento ya todo oscuro, pensé que me había comido y que ya no tenía nada que hacer. Hasta que empiezo a sentir que me echa hacia arriba el chaleco salvavidas. Esto fue como 2 segundos hasta que salí del agua. En total habrán sido como 3 segundos sumergidos en los que no sabía qué estaba pasando y de hecho después tampoco entendía muy bien. Yo veía cosas que se movían en el agua y le decía a mi papá que tuviera cuidado porque entre él y yo había algo raro en el agua, como que pensé que quizás, si es que era solamente una ballena, porque si hubiese sido una orca ya me hubiese comido, pero una ballena podría empezar a saltar, a querer jugar y eso nos hubiese terminado de hundir a los dos. El momento que él me dice tranquilo y que yo lo veo a él también tranquilo fue como recordar que esa es la actitud que hay que tomar frente a las emergencias, porque si uno se desespera es mucho peor. Entonces fue de gran ayuda, como saber que sabíamos qué era lo que había que hacer. Y en todo el trayecto que me iba arrastrando íbamos conversando también como para estar consciente, seguirme moviendo también, luchando contra la hipotermia, mantener la cabeza un poco fuera del agua. Todas esas cosas que habíamos más o menos practicado antes las pusimos a prueba. Sí, habíamos revisado la información meteorológica, él tiene siempre un GPS por seguridad y todo iba bien. De hecho, íbamos más rápido de lo que esperábamos. Para el itinerario que era volver el martes, sentíamos que podíamos haber regresado ya el domingo, pero no nos esperábamos que sucediera eso con la ballena. Claro, y lo cuenta con toda tranquilidad ahora que ya pasó el susto. Él decía, ahora ya no se ríe un poco de la situación, pero no deja de sorprenderse al ver el registro que existe de cómo fue ahí la secuencia de este momento, donde parte del relato también que le escuchábamos apuntaba a tratar de mantener el control de la situación, que tenían ahí muy claro qué hacer. Ahora, también después de que la ballena lo expulsa, vemos que las condiciones climáticas se fueron tornando un poco más difíciles. Vemos que hay un fuerte oleaje, que hay lluvia también y durante varios minutos su padre ahí estuvo tratando de poder llevarlo hasta la orilla para tratar ahí de procesar un poco qué fue lo que había pasado. Habló el padre también, para que pasemos a revisar esas declaraciones. Y todo iba muy bien. De repente se puso el tiempo un poco malo, empezó a llover un poco, una nube que se veía que iba a pasar, el viento aumentó un poco y entonces se puso un oleaje como bien emocionante, como para grabarlo. Entonces en ese momento prendo la cámara para grabar el oleaje y escucho como que revienta una ola detrás de mí fuerte y me volteo y cuando volteo no veo a Adrián, no veo al bote. No, desapareció y como a los 2 segundos sale como disparado un poco hacia arriba y después de él sale el bote
y después veo una parte de una ballena, supe que era una ballena. Por supuesto que fue mucho terror cuando volteo y no lo veo. Después cuando sale y me habla, me dice, papá, y empieza a moverse, estoy como más tranquilo porque veo que se puede mover. Y enseguida nos pusimos en modalidad técnica, rescate, ¿qué hay que hacer? No sueltes el bote, rema para acá, acércate para acá, yo remo para allá, lanzo la cuerda, no, estoy cerca, la cuerda, no, estoy cerca, remo allá, se agarra de mi línea de vida de la proa, yo me volteo, le digo que se agarre la línea de vida de la popa, y lo remolco un poco, lo saco, él no suelta el bote, y cuando estamos después de varios minutos de remolque, le sostengo el packraft, lo pongo a mi lado, se lo sostengo y ahí él se autorrescata y se mantiene fuera del agua ya, porque el agua, por supuesto que muy fría, a pesar de que teníamos traje seco, estábamos equipados con salvavidas. Salimos y nos adentramos más en la Bahía del Águila y de ahí, bueno, lamentablemente, no sé si lamentablemente o afortunadamente, el remo se perdió y tuvimos que regresar a la casa. Ah, claro, porque no podía seguir remando, pues en este accidente se pierde el remo. Mira, medios internacionales han hecho cobertura de esta noticia. El País de España, una ballena traga y escupe a un hombre que navegaba en kayak en el estrecho de Magallanes. El afectado fue auxiliado por su padre, que grabó el momento del ataque en Punta Arenas, en la Patagonia chilena. Infobae de Argentina, habló el kayakista que fue engullido por una ballena en el sur de Chile. Pensé que me había comido. Son reportes de la prensa internacional que, sin duda, al igual que nosotros, está sorprendida por lo que ocurrió ahí en el sur de nuestro país con esta ballena que traga literalmente a una persona y después la devuelve. Pensé que me había muerto, decía ahí el ciudadano venezolano. Sí, esta especie es una ballena jorobada que es raro que se trague a un humano, porque la verdad es que es una especie que no es agresiva con los humanos, que comen peces y krill. Y claro, los humanos aquí no son el alimento de esta especie de ballenas. Y si bien existe ahí una mitología en las películas, el caso de Pinocho también en la Biblia, que uno podría pensar que una ballena jorobada podría tragarse a un humano, la verdad es que científicamente han dicho aquí los expertos que es imposible que eso pase. Tenemos declaraciones de un experto para que escuchemos cómo explica que haya ocurrido todo esto. Puede caber en la boca, pero no ser tragado por el animal, porque la boca de las ballenas se expande y puede ser mucho más grande incluso de lo que se ve, porque se llena con agua, pero esa agua después el animal la devuelve hacia afuera y solamente traga esta como papilla, es como comer arroz, como tragar arroz, ¿ya? Como esta conjunto de peces pequeños o crustáceos pequeños como el krill, pero no de grandes peces o aves o lobos marinos o personas. Eso no forma parte de la dieta y anatómicamente no puede ingerir ese volumen. Claro, para complementar ahí lo que nos decía el experto, la boca de una ballena jorobada puede llegar a medir unos 3 metros, o sea, ahí un ser humano cabe perfectamente, pero la garganta de una ballena jorobada tiene el tamaño de un puño humano, solo se puede extender, claro, unos 38 no te podría comer, entonces. de diámetro. Es imposible anatómicamente, como escuchábamos recién, que pueda tragarse a un humano. Triturar, no tiene dientes, no tienen dientes las ballenas jorobadas, tienen una especie de barba, que están hechas de queratina, igual que el pelo y las uñas. Yo estaba investigando acá si, por ejemplo, una ballena orca te puede comer, porque la orca tiene 52 dientes, pero dicen que las orcas son depredadores que no cazan a ciegas, sino que utilizan sus sentidos para identificar a sus presas y que no hay casos en la naturaleza de orcas que ataquen a humanos. Mira, tengo otro dato, Roberto. Hay 90 especies de ballenas conocidas en la Tierra. La única de esas especies que técnicamente sí podría tragarse a un humano son los cachalotes, que tienen 20 metros, miden 20 metros
centímetros, tienen esófagos grandes que les permite ahí poder alimentarse de presas más grandes, que a veces se las pueden ahí sí tragar enteras. Pero es la única especie de ballenas que sí podría tragarse a un ser humano. Bueno, acabamos de tener una clase entonces acerca de la relación que tienen las ballenas con los humanos, pero más allá de que técnicamente no era posible que esta ballena se comiera al joven, sin duda fue un susto gigante, porque uno creería que es posible, ¿no? que estos animales te puedan comer. Ya queda solo para la anécdota después del susto que pasaron.